Buenos días, hermanos. Bueno, vamos hoy a dar inicio, como lo habíamos ya anunciado, con el estudio del libro de Habacuc, ¿verdad? Es un libro muy profundo, un libro muy lindo. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de traerse una hojita, un lapicero, un cuaderno, una libretita, un lugar donde apuntar, ¿verdad? Una Biblia, ¿verdad? La Biblia es necesaria en las manos de un cristiano. La Biblia es la brújula, la Biblia es el mapa, la Biblia es lo que usted necesita por encima de todo, de cualquier libro, de cualquier prédica que usted escuche en YouTube, lo que sea. La Biblia es el centro de su vida. La Biblia es el centro de tu cristiandad. Sin la Biblia es como que a usted lo pongan en un desierto sin mapa y sin brújula, o que lo manden a navegar en el mar sin brújula y sin mapa. Entonces usted se va a perder. La Biblia es la que le marca a usted el día a día el camino. ¿Usted quiere conocer a Dios? Solo a través de la Biblia. Vamos a hablar un ratito de este profeta Habacuc. Hoy vamos a dar inicio. No va a terminar hoy, el próximo domingo, bueno, que estamos en ayuno, vamos a continuar con este tema, ¿verdad? De Habacuc. Y vamos a conocer el libro de Habacuc. Es un libro muy profundo. En mi caso, a mí me duele bastante porque del libro de Habacuc es muy popular y está dentro de uno de los versículos más populares del mundo, Habacuc 3, 17 al 19. Esos tres versículos son de los más populares de la Biblia. Casi todo el mundo los conoce, casi todo el mundo los ha visto, los han puesto en el Facebook, los ponen en postalitas, en las cárceles lo ponen, pero realmente no lo han entendido. La gente habla muy a la carrera. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, como cristianos, de hablar a la carrera. Cuando esta gente dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Suena muy bonito, son palabras muy lindas, hay un contexto para esto. Y la mayoría lo recitan sin estudiar el contexto. Se aplican a muchas situaciones, se aplican así, ¿verdad? Superficialmente a muchas situaciones, pero no es tan fácil decirlo que vivirlo. Ya cuando de verdad no hay alegría, cuando de verdad la familia te ha dejado, cuando de verdad la salud te deja, cuando ya no hay trabajito, cuando todo empieza a estar al revés. No es tan fácil. Con todo me gozaré en Jehová mi Salvador. Tiene un contexto y también tiene un deber para que esa promesa de que usted logre soportar la prueba pueda, pero vamos a dar por inicio, por el comienzo. Y vamos a ver a Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. Se llaman menores porque el libro de él solo tiene 3 capítulos, no porque sea mayor ni menor en cuestiones de edad, ¿verdad? Si no, se llaman profetas menores. Son 12 profetas menores porque escribieron poquito, y están los mayores porque escribieron libros más grandes. Solo por eso es que se llaman menores y mayores. Existió Habacuc existe, su vida se da ahí por el año 630 antes de Jesucristo, en el reino del sur de Israel. Recuerden que después de Salomón vino el hijo Robón y dividió por sus egoísmos, dividió a Israel en 2 pueblos, y quedó el reino del norte, que son las 10 tribus que están pegando con Petra, con Jordania, donde en este momento se está empezando a desatar la guerra con el Líbano. Ahí estaban las 10 tribus, y están las 2 tribus que estaban al sur, que era Judá y Benjamín, ¿verdad? Que quedaron ahí en el reino del sur. Y entonces en ese reino del sur, ahí está Habacuc. Habacuc tiene un discípulo, para que ustedes vayan, y los que están apuntando ahí, ¿verdad? Que alguna hora leen, puedan, los que han estado en estudios del discipulado, pues tienen la tabla de profetas. Y Habacuc tuvo un discípulo que es el profeta Sofonías, que sigue después de él. Ahí, si ustedes siguen leyendo después en su casa, van a ver el libro Sofonías, que Habacuc ya muere y queda Sofonías como profeta. Fue discípulo de él, Sofonías. Ubicamos a Habacuc en un momento terrible de la historia del pueblo de Dios. Este libro, el 95% de la Biblia, es para la iglesia. Lo que Dios escribe para Israel es para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que Israel cometió, porque este libro nos exhorta fuertemente, porque en la vida de la iglesia actual yo nunca consigo a nadie que me diga: Dios me está castigando, por eso me está yendo así, pida por misericordia. Todo el mundo me viene a decir:
Dios me tiene en la prueba, estoy pasando una etapa difícil, estoy en diferentes situaciones, pero nunca se reconoce la gravedad del pecado cuando hemos aceptado a Cristo. Y hay gravedad de pecado, hay la gravedad del pecado, y esa gravedad del pecado trae consecuencias a nuestra vida. Bueno, Habacuc fue contemporáneo, o sea, vivió en el mismo tiempo que vivió Jeremías y que vivió Sofonías. Sofonías era el discípulo de Habacuc, y ahí también está Jeremías, que también fue un ministerio muy parecido al de Habacuc, de reprensión hacia el pueblo de Israel. Habacuc vive, como les digo, 630 años antes de Cristo, aproximadamente unos 70 años, 60 años después, más o menos, es cuando viene el imperio babilónico y los ataca, destruye el segundo templo, Israel del todo, ahí a Judá, ¿verdad?, al reino del sur y al reino del norte, y lo esparce por los 4 ángulos de la tierra, y van cautivos a los imperios babilónicos, medo-persas, ¿verdad?, 70 años. Y después hay el retorno, que estamos allá por el libro de Esdras y de Nehemías, que cuentan la historia. ¿Están ubicados? Más o menos, se van ubicando, ok, en la historia. Habacuc, ¿verdad?, que el nombre de Habacuc significa abrazar. Abrazar, eso significa el nombre de Habacuc. Un abrazo, un abrazo. Eso significa el nombre de Habacuc. Habacuc comienza el libro como nos hemos sentido muchos de los cristianos hoy en día. Comienza el libro con una queja contra Dios, con una queja a Dios más bien. Comienza el libro con una queja porque hay una injusticia enorme, enorme, enorme en el pueblo de Israel. Hay una injusticia, el pueblo de Dios se olvidó de Dios, el pueblo de Israel se había olvidado de los pactos, se había olvidado de la santidad, y hoy muchos cristianos nos sentimos de la misma manera. Yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, ese montón de dinero que tienen esas misiones que estafan a las personas, y los tenemos bien reconocidos, ¿verdad? Hemos hablado de ellos, como Cash Luna, como Gebel Dante, como los Maldonado, como Ana Méndez Ferrell, y los estafan a lo Carebarro, con Biblia armada, ¿verdad? Y la gente le gusta que las estafen, parece ahí, yo los veo avalar su mensaje por no estudiar la escritura. Y le dicen una parte de verdad y una parte de mentira, y van redonditos detrás de todos estos predicadores, que como dijo allá el hermano David Diamond, ¿verdad?, el que paga el cash porque lo lleva a la luna, en el dinero Maldonado. Todos están unidos en esta misma élite, ¿verdad?, de predicadores. Ojalá se arrepientan para que sean salvos, pero que la han hecho mal, Pero si usted los ve, esos ministerios son ministerios blasfemos. Por allá Cash Luna dijo que éramos dioses, que éramos Jehová Junior. Eso es una doctrina de los mormones, satánica. Nosotros no somos dioses. Cuando la Biblia dice que somos vosotros dioses, escrito está, dijo Jesús, dioses sois, que eso está en los Salmos. Eso significaba, con que esa palabra, dioses sois en minúscula, no es que somos a un nivel de Dios, ni que somos un descendiente de esa divinidad de Dios, ¿verdad?, de convertirnos en Jehová Junior. No, eso es una doctrina satánica. Es porque Dios nos dio la capacidad de poder gobernar el bien y el mal, nos dio la capacidad de administrar, y este libre albedrío nos convierte en personas pensantes del bien y del mal, y de poder hacer la voluntad de Dios. Y así Habacuc en aquel momento está triste, está agobiado por todo lo que ve en el pueblo de Dios, como muchos de nosotros nos hemos sentido al ver los falsos evangelios que se han metido dentro de nosotros, cómo manipulan las personas con exosterismo, ese montón de artilugios de tierra santa, aceite santo, ya no hayan que hacer, echándole aceite a todo lo que se encuentran, y la Biblia solo da el aceite para ungir a los enfermos. En el Antiguo Testamento sí se utilizaba el aceite para muchas cosas, pero era porque el Espíritu Santo no había venido. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo sobre nosotros, y nosotros nos convertimos en la lámpara que está llena de aceite, porque tenemos al Espíritu Santo y buscamos su llenura. Y hoy ya no necesitamos echarle aceite a todo, ya tenemos el poder aquí. Ya no necesitamos un oráculo para representar al Espíritu Santo. Hoy usted es el portador del Espíritu Santo en la tierra, para salir de aquí a predicar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable, para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, para echar fuera demonios. Usted tiene ese poder.
El problema es que usted no sabe que lo tiene y no lo ha aprendido a administrar, y por eso muchos no lo utilizan. Y muchos porque andan ahí entre Camagua y elote, ¿verdad? Viviendo el evangelio solo por los domingos, 2 horas, y el resto de la semana ni siquiera sacan una Biblia, no hay oración, no hay ayuno. Nunca va a obtener esos poderes espirituales y celestiales. Recuerden que les expliqué la vez pasada, no existe lo sobrenatural en la vida de un cristiano. Eso es una terminología que adoptamos de la brujería. Un humano se une a un demonio, ese demonio le da ciertos poderes para adivinar, para hacer cosas de que las personas vean, para cautivar las mentes, para hipnotizar y para otro montón de cosas, y eso sí es sobrenatural porque no tenía por qué existir. Para el cristiano sí tiene que existir por las promesas que Dios nos hizo, que recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos un testimonio, echamos fuera un demonio. Dios me ha utilizado en ese ministerio de echar fuera demonios. Hemos puesto las manos sobre los enfermos, se han sanado. He visto sanidades muy cercanas al círculo familiar mío, increíbles, sanidades increíbles que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces somos testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Entonces nosotros no tenemos nada sobrenatural. Lo de nosotros nos movemos a 3 niveles: natural, espiritual, porque tenemos al Espíritu Santo unido al de nosotros y Él nos lleva a toda verdad, y lo celestial, porque nos hizo, dice la palabra, que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, nos hizo coherederos de las cosas celestiales. Entonces estamos en lo natural, venimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, entramos a lo espiritual, y conforme la carrera que usted haga, conforme como usted se meta con Dios, conforme a su santidad, va a ser lleno del Espíritu Santo para llegar a los niveles celestiales. Está bien entendido esto. Ok. Porque cometemos mucho, porque adoptamos mucho la terminología del mundo. Por eso en la iglesia hoy tenemos adivinación disfrazada de profecía o de profetas. ¿Que existe el don de profecía? Sí. Tenemos exoterismo en artilugios, pañitos ungidos, sacazos, patadas, sal santa, hasta un video ahí que da asco, que hasta el predicador escupiendo a la gente porque hasta la santidad de él le salía por ahí, y todas esas estupideces que hemos visto, ¿verdad? Y de los pactos, los decretos mal administrados, ¿verdad? Agarran un versículo por aquí sin contexto y otro por allá para manipular a las personas. Y bueno, como dijo un pastor por ahí, cada quien tiene el pastor que se merece, ¿verdad? Porque lo que va a buscar es plata, lo que va a buscar son cosas materiales. Entonces viene un ladrón de estos y lo estafa, se lo merecía, porque eso fue lo que fue a buscar. Si fuera por arrepentimiento a la iglesia, si fuera para ir a aprender, para santificarse, para honrar a Dios, para alabar a Dios con su vida, con su manera de vivir, para aprender, para salir a predicar de las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, si viniera aquí por arrepentimiento, entonces tienen los pastores, pues entonces un pastor de esos no les va a llenar, no es lo que usted va a buscar. Usted lo que va a buscar es carro, casa, y se lo prometen, pero nunca se le cumple. El único que prospera es el ladrón que lo engañó. Y así es como sucede. No se cumple, porque la Biblia es clara. No todos están capacitados para ser ricos, se los va a llevar al infierno el dinero. Entonces Dios no le va a dar un cuchillo a un niño pequeño, porque usted es un niño pequeño, ¿verdad? ¿Quién de ustedes pide pan y le va a dar, qué es? Una serpiente, ¿verdad que no? Sí. Entonces el Señor sabe qué le puede dar y qué no le puede dar a usted para que usted no se pierda. Y la Biblia dice: pobres siempre tendréis con ustedes. También dice: muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará Jehová. En mi angustia clamé a Jehová, Él me escuchó y me libró de todos mis temores. No de la angustia, de los temores. Entonces se sobrepuso a los temores y a la angustia. Y salimos siempre gananciosos, no perdemos ni una batalla, siempre sabemos pelearlas, pero dentro de la batalla tenemos que sufrir amargamente. Esa es la vida de un cristiano, por eso es un camino solo de valientes, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces Abacú está en ese momento en que Israel está como está la iglesia hoy. Cuando dimos las 7 iglesias, hablamos de la iglesia de la Odisea, de los derechos humanos, y hoy la iglesia está retorcida. Hay iglesias del Señor, pastores hay muchos, de Cristo pocos. Iglesias hay muchas, de Cristo pocas. Y ovejas, ojalá usted no sea uno de esos, ovejas hay muchas, pero de Cristo pocas. Somos una manada pequeña y pueblo aparte, adquirido por Dios. Amén. Y somos un pueblo adquirido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para hablar del Señor, para eso nos escogió Dios. Si
Si usted no habla, tiene que empezar del Señor ahí donde anda. Usted no da testimonio con su vida, su familia y todo esto. Tiene que empezar a pensar en una balanza cómo está su relación con Dios, o si simplemente es un religioso mal y es igual que todas las demás religiones, que solo dice soy evangélico, soy cristiano, voy a la iglesia los domingos, pero realmente frutos de cristiano arrepentido no tiene, y todo pámpano que no da fruto será cortado y echado. Ok, no lo dije yo. Lo dijo el Señor. Entonces empezamos aquí con el versículo 1. El título dice: Abacú se queja de la injusticia. Quiero que vayan, hermanos, tomándole el contexto desde el inicio a esta palabra. Dice así: la profecía que vio el profeta Abacú. ¿Una qué? Una profecía que vio el profeta Abacú. Y Abacú comienza diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Abacú dice claramente aquí y se queja delante de Dios de que Dios no le está escuchando en medio de la maldad de Israel. En medio de esa maldad que Israel tiene en ese momento, él siente que Dios no le escucha. Muchas veces, ¿cuántos meses hemos orado al Señor y sentimos que no nos escucha, verdad? Sentimos que Dios está en silencio, porque el Señor no me corresponde, porque queremos que, y muchas veces hacemos del Señor el chiquillo de mandados, queremos darle una orden y que actúen ya. Y no, los tiempos de Dios son muy diferentes a nosotros. Nosotros somos los desesperados. Dios tiene todo en tu vida. Como dije una vez en un estudio que di, tu vida es perfecta. Por imposible que a usted le parezca, tu vida es perfecta. Todo lo que ha sucedido en mi vida es perfecto, porque Dios tenía un propósito y pensamiento de bien y no de mal en todo lo que permite que me suceda. Él no va a permitir absolutamente nada, ni siquiera que se mueva una hoja de un árbol para hacerme daño, para destruirme. No, todo lo que Dios permite en su vida, las tribulaciones, las angustias, los desprecios, las cosas de este mundo, las etapas que usted pasa dificilísimas, son para que usted se salve, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal respecto a usted. Y dice entonces, Abacú se siente aquí que Dios no le escucha, y dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Voy a seguir clamando. Clamar es más que orar, ¿se acuerda? Les dije, es cuando ya usted empieza a pegar gritos y alaridos de desesperación. ¿Sabe qué me impresiona a mí de estos profetas? Todos ellos clamaron. Hubieron muchos cristianos que clamaron. Hoy casi no vemos gente que clame. Y la gente clama cuando se le está despedazando el hogar, la gente clama cuando está enfermo, la gente clama, gritan delante de Dios, lloran, se angustian, se compungen de corazón, pero cuando el asunto es personal. Pero aquí vemos a un Abacú y vemos a los profetas que se compungían por la iglesia, se compungían por el pueblo de Dios. Ellos estaban en santidad, pero a ellos les dolía que el pueblo de Dios estuviera perdiendo y abandonando a Dios. Se compungían porque la ciudad estaba abandonada, porque el templo estaba destruido. Se compungían por el dolor ajeno, se compungían por cosas que no estaban dentro de su propio círculo, sino por las cosas también externas. Ellos sentían dolor, y eso solo lo produce una cosa. Solo hay una cosa que produzca ese tipo de dolor, de que usted sienta tristeza por el dolor ajeno o por la maldad ajena. Es que usted tenga el Espíritu Santo de Dios. Es solo si usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso le da testimonio de que usted es hijo o una hija de Dios, porque usted le duele a aquel drogadicto que pasó por allá porque sabe que va para el infierno. Usted le duele el mundo como está, las perversiones cuando dan ahí esos desfiles, ¿verdad? Del praise y todo eso. No le duele por su ignorancia, porque uno sabe que si Cristo viene se van a quedar en la gran tribulación, que si se mueren así se van a ir al infierno, porque así lo dice la Biblia. No porque hagamos acepción de personas, no porque juzguemos, es porque la Biblia es clara y da reglas. Hay un sistema judicial universal que lo puso el dueño de todo, el que hizo el cielo, la tierra y a los seres humanos, y ni una jota ni una tilde ahí va a pasar. Nada va a pasar de ahí, todo se va a cumplir, y esa ley fue establecida y todos van a ser juzgados por esas leyes. Entonces nosotros, como lo sabemos, vemos esas personas con misericordia. Por eso salimos a predicar, por eso yo voy al parque y me paro ahí, pego 4 gritos, viendo a ver a quién me traigo a la familia del Señor para que sea salvo. Es uno menos en el infierno, y yo soy la herramienta en las manos de Dios para irlo a traer, no es un privilegio. Ojalá usted también tome ese deseo de que vaya en el bus. Véame trataditos, van en el taxi, van en el bus, a los compañeros de trabajo. Yo tengo libritos que les den. Tome, le regalo uno, tome, le regalo uno, tome, le regalo uno. Y si usted no sabe hablar mucho, hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y aquí Abacú se siente que Dios dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Él se siente que Dios no lo oye. Dios lo estaba escuchando. Y daré voces a ti a causa de la violencia
y no salvarás. Israel se había vuelto una cueva de malvados violentos, de que el fuerte dañaba al débil y de que el rico oprimía al pobre y de que el malvado perseguía a los hijos de Dios ahí en Israel. Ese fue el pueblo que estamos viendo aquí, un pueblo terrible y perdido, y se había vuelto más malos que los pueblos que no eran de Dios. Ese fue el pueblo que Dios sacó de Egipto. Ese fue el pueblo que vieron a Dios hacer milagros en el desierto. Ese fue el pueblo que vio a David matar a Goliat. Ese fue el pueblo que vieron a Dios destruir a todos sus enemigos y entregarle la tierra prometida. ¿No es doloroso? ¿No es doloroso? ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestras vidas y a veces le damos la espalda a Dios y seguimos viviendo y compartiendo con el mundo? Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Qué doloroso, ¿verdad? Israel estaba hecho una desgracia. Israel estaba hecho una desgracia. Asaltos, matazones, los mismos hijos de Israel que tenían la ley de Moisés. Qué doloroso. Y dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estamos viendo un momento tan terrible, un momento difícil de Israel, que es exactamente lo que estamos viviendo en nuestros países y en nuestra sociedad. La ley es torcida. En este momento estamos viendo los problemas políticos que tenemos del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, por todos los dineros que se han robado, por los chorizos, por todo esto que se dan, ¿verdad? A esos Dios los va a juzgar mucho más. Esos son grandes y pequeños, esos son los grandes que Dios les dio poder en esta tierra y han usado el poder para enriquecerse, para lesionar al pobre, para el que es mi amigo no va a la cárcel, el que no es, el que va en contra mía, sí, uno meto a la cárcel, y los jueces utilizan ese poder para esto, por los mismos delitos. Y así estaba Israel, se torcía la justicia terriblemente de todo un sistema judicial que Dios les dio de reglas morales. Y eso lo vimos siempre, porque vea, cuando a Jesús llega la mujer adúltera y vienen para agarrarla a pedradas, ¿quién vienen? ¿A quién vienen persiguiendo? A la mujer adúltera. La ley era para el hombre y para la mujer. ¿Y dónde está el hombre? El que tiene, ¿cómo es? El que tiene más galillo traga más pinol, ¿verdad? Decían por ahí. Tiene más importancia, no lo llevaron, seguro era un viejo importante o algo así, y no lo llevaron a él, pero se iban a matar a la mujer. Vea qué hipocresía. Entonces es terrible ver cómo estaba torcida la justicia en Israel. Y dice ahí el versículo 5: mirá entre las naciones. Ya aquí tenemos otro título, dice: los caldeos castigarán a Judá. Mirá entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Ya aquí está hablando Dios en el 5, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Voy a hacer algo, dice Dios, que es tan grande, que va a ser tan duro, que va a ser tan difícil, que cuando ustedes se las cuenten, no la van a creer. Que cuando alguien la cuente, no la van a creer. Es tan difícil lo que Dios va a hacer de aquí en adelante, que Él dice dolorosamente: no la van a creer. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Qué doloroso. ¿Cuáles eran los caldeos? ¿Estudiantes bíblicos? ¿Quiénes son los caldeos? ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde lo sacó Dios? De Ur de los caldeos. ¿Cuáles son los caldeos hoy en día? Irak, ahí en Bagdad. Esa es la cuna de la civilización humana. Ahí está el río Éufrates y ahí está el río Tigris, dos de los ríos que daban alrededor del huerto del Edén. El huerto ya no está ahí, Dios se lo tomó, ¿verdad? Y se lo llevó. Ahí Dios puso ángeles con espadas desenvainadas, en el cual el hombre no podía entrar. Ahí tenemos en los registros ya de la ciencia, de la arqueología y todo esto, ¿verdad? Tenemos los indicios de hace casi 6.000 años de seres humanos ahí, en Bagdad. Ahí estaba la cultura sumeria, la cultura más antigua que el hombre conoce. En las tablillas sumerias
Hay muchas cosas, ahí se habla no solo en la Biblia, ahí se habla del diluvio, ahí se habla de cuando los ángeles caídos caminaban sobre la tierra, de las relaciones que tuvieron con mujeres humanas y produjeron razas híbridas, y todas estas cosas se conocen en las tablillas sumerias. Ahí en ese lugar los caldeos, Irak, hoy uno de los principales enemigos de Israel, del pueblo de Dios. De ahí sacó Dios a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces, que es allá al otro lado. Eso se llama Hebreos, ¿verdad? Los hebreos, no es porque hablaban hebreo, los hebreos, el hebreo es una lengua semita, todas esas lenguas de esa zona se llaman semitas, vienen de la misma raíz. Entonces se les llamaba hebreos porque eso significaba los del otro lado del río, o sea, cruzaron el Jordán para la tierra prometida, los que vienen del otro lado del río, entonces les llamaban hebreos. Ahí entonces Dios dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, o sea, a la gente de Irak, a los sirios. ¿A dónde está Siria? ¿A dónde está Irak? Enemigos de donde disparan misiles hoy para Israel, los mismos enemigos. De ahí iba a levantar Dios a estas naciones, y dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel. ¿No le parece como que estamos hablando de lo que hoy vive Israel ahí? Y presurosa, para caminar por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Siempre estas naciones han sido carroñeras. Todo lo que usted hoy ve, y hay cristianos dolorosamente que no entienden la parte espiritual e histórica de lo que sucede con los palestinos, de lo que está sucediendo al lado del Líbano. Hace un año hubo un eclipse que cruzó 7 ciudades de América que se llaman Nínive, la señal de Jonás. Se dibujó la letra Aleph, la primera letra del abecedario hebreo, sobre la tierra. La sombra de ese eclipse dibujó esa letra. Esa letra para los hebreos significa el comienzo. Exactamente otro día invadieron Israel, mataron todas aquellas personas y todavía hay 100 secuestrados. Esa es la tribu de Amalek. Todavía siguen siendo carroñeros, todavía siguen siendo malos. Exactamente cuando empieza la guerra ahí, Israel a defenderse, desde el Líbano, el grupo terrorista Hezbollah empieza a tirar misiles. Durante todo este año han tirado misiles a Israel, misiles a Israel, misiles a Israel. ¿Quién ha dicho algo en el nivel político del que Hezbollah está atacando y lastimando a Israel? Pero ahora Israel hace 15 días empezó a atacar a Hezbollah en Líbano, y ahora todas las naciones, la mayoría, 143 países votaron en contra de Israel. Ahora Israel es malo, porque no importa si a él lo golpean, pero él no puede golpear a los de afuera. ¿Por qué? Porque si Satanás destruye a Israel, y el propósito más grande de Satanás de destruir a Israel, ¿por qué se da esto? Estas naciones, recuerde que ellos adoran a Alá. Alá no es Jehová, no es nuestro Dios. Alá es Baal, el antiguo Baal, el antiguo Moloch. Todos ellos son los mismos dioses. Por eso tienen el cuarto de luna creciente, que es un eclipse. Por eso ellos creen que en estos eclipses viene el imán de ellos, que va a tomar el poder mundial y les va a dar la victoria a ellos. Los judíos creen que va a salir el Mesías de ellos con estos eclipses, y todos están esperando, y igual los chinos también están esperando, no sé qué, un hombre ahí que va a traer la paz al mundo. Todo va a estar concentrado en un solo personaje que se llama Anticristo. Pero para no irme por ahí, por eso tienen las estrellas en sus banderas y todo esto, que son los mismos emblemas de la brujería, las cuales practicaban en aquellos años. Y todos ellos han sido sanguinarios. Todos ellos son sanguinarios. A mí me duele hoy en día ver las personas, y aún cristianos, sin ningún conocimiento de nada, opinar respecto a esta guerra que se está dando, ¿verdad? Si estos musulmanes destruyen a Israel, entonces Satanás deja a Dios mentiroso. Dios sería un mentiroso, porque Dios le dio promesas a Israel. De Israel vino la salvación, vino nuestro Cristo. De Israel vino las leyes. En Israel todas nuestras constituciones políticas, el no matarás, el no cometerás adulterio, y todo esto estaba primero en la Biblia, que en todas las constituciones todos los derechos de los seres humanos estaban primero en la Biblia, como mandamientos de Dios. Si Satanás destruye a Israel, la Biblia no sirve, Dios es un mentiroso. De ahí vino la Biblia, de ahí vinieron los profetas, de ahí vinieron los apóstoles, de ahí vino nuestro Cristo. Ahí se pagó el precio del pecado del mundo, y por eso Satanás trata de destruir a Israel, porque Israel es la figura. Es como que Dios haya escrito en esta hoja que hay aquí en la pared,
haya escrito todo esto que va a suceder con la raza humana, ha dado todas sus 3.300 promesas a través de la Biblia, y si Él despedaza a Israel, a este papel lo hace pedazos, y entonces Dios es mentiroso. Y después de que despedacen a Israel, y vea la ignorancia, hay mujeres ahí en las manifestaciones defendiendo el pueblo palestino, defendiendo a los musulmanes. ¿Qué cree usted que pase si ellos conquistan Israel? Después de eso, vienen por nosotros. Vienen por nosotros a esclavizarnos. Y si no, nosotros no nos da la gana hacernos musulmanes y adorar a Alá, nos matan. Eso se llama la yihad. Esa es lo que ellos llaman guerra santa contra los enemigos. Odian a Occidente, nosotros somos Occidente. Y ahí ese libertinaje de las mujeres aquí. A una mujer ahí no puede andar con el rostro descubierto, tiene que andar tapada de pies a cabeza. No puede volver a ver otro hombre que no sea su esposo. Solo puede salir de la casa con su esposo, con su hermano o con su papá. No puede estudiar. O sea, no vale nada. Para ellos las mujeres no tienen alma, son solo para el uso del hombre. ¿Les gustaría eso? Pero hay mujeres que se casan con musulmanes. Será por el dinero. Hay mujeres que están en las manifestaciones ahí, defendiendo estos pueblos trogloditas, malos, perversos y crueles. Y aquí lo dice la palabra de Dios en este libro. Claramente aquí lo anuncia, dice, vea, mirad entre las naciones, en el 5, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las cuenten no la van a creer, porque aquí yo levanto a los caldeos, a todos esos pueblos de ahí, nación cruel, eso lo dice Dios, y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, o sea, para quitarle las cosas a los demás sin haber trabajado. Eso son ladrones. Y vemos aquí que Dios está levantando un pueblo malo y perverso contra su santo pueblo que había escogido, que Él libró de las naciones, que lo trajo de Egipto y lo puso en la tierra prometida. Vean, hermanos, esto es para meditar. El cristiano cree en nuestra sociedad latinoamericana que puede vivir el evangelio como le da la gana. El cristiano cree, y hay hermanos que salen y voy a echarme una canita, o hay esposas que salen y voy a echarme una canita al aire, y se van y se meten en un motel con otro que no es su esposo o su esposa, un pecado de muerte. Hay hermanos que practican pecados de muerte, como el no robarás, no dirás falso testimonio, no el homosexualismo, el lesbianismo, son pecados de muerte. Son pecados de muerte y creen que los pueden practicar, y mañana vengo, me tiro aquí, me echo una lloradita y ya todo está saldado con Dios. Puedo hacerle injusticias a un compañero de trabajo porque me caía mal, puedo hacer injusticias en la familia porque busco la prepotencia, y ya todo está bien. Vengo, oro, me arrepiento y todo pasó. Entonces vamos allá como la religión común que dicen que el que reza y peca empata, y eso no existe en el evangelio. Vimos a David cometer un pecado de muerte, vimos a David ser asesino, vimos a David ser adúltero, y el juicio le cayó a David hasta el día de su muerte. Fue terrible. La vida de David y la familia de David nadie la quiere. No sé si usted quiere una familia como la de David, pero yo no. Su propio hijo lo buscaba para matarlo, violó a las hermanas, le violó a las mujeres. Se le murió el hijo que tuvo con la mujer de Urías. Dios en su infinita misericordia levanta de esa mujer de Urías a Salomón, y ahí viene la descendencia de Cristo, que es el linaje, en su infinita misericordia, porque David tenía un corazón para arrepentirse. Usted puede leer el Salmo 51, cómo se arrepiente terriblemente, bajo mucho lloro, pero el juicio tuvo que soportarlo. ¿Por qué oraba David? Por la salvación de su alma, aunque sabía que aquí iba a ser angustiado por su pecado de muerte. Pero ¿qué es el problema? Que el cristiano de hoy en la actualidad ve muy simple el pecado, y ve pecados y los califica de buenos y de malos, de graves y de livianos, de negros y blancos, el pecado. Y ese no es. El problema es que si usted ve una película de brujería en su casa y sabe que están blasfemando contra las cosas que Dios... Vea, yo en el momento que ya empiezo a ver las estrellas y los pentagramas y cosas raras, cambio el canal.
He estado viendo una película casi una hora y blasfemaron contra Dios y la quito por interesado que esté. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo entrar a la casita, y eso lo hace entrar. Las novelas lo hacen entrar. Si usted ve novelas, no se preocupe, véalas. Usted después va a tener problemas de adulterio, de fornicación en su casa, va a tener problemas de pleitos familiares, va a tener pleitos de pobrezas, de ambición y todo esto, porque usted llamó esos demonios a su casa a través de la televisión. ¿Ok? Yo, en el caso de la música, no me cierro que toda la música secular sea mala, porque es ilógico. Esto sería muy absurdo meter toda la música secular dentro de la música mala. Hay música patriótica y es secular, no es cristiana, ¿verdad? Es para resaltar las cosas de la patria. Hay música patriótica buena y patriótica mala, porque hay patriotismo que exalta pues el deber a la bandera, la fidelidad a la patria, la alegría por ser libres. El himno de Costa Rica es un libro muy bonito. Pero si ya nos vamos a la otra música patriótica, cuando habla que la Virgen de los Ángeles bajó y la vio tan bonita Costa Rica que nunca se fue de aquí. Sí, claro, eso es cierto, usted sabía. Y dolorosamente tal vez muchos me escuchen y esto les va a doler. Bajó ese principado demoníaco y vio a Costa Rica bonita para apoderarse de ella, y se apoderó espiritualmente de este lugar. Porque esa no era la madre de Jesús. Y si ustedes le ven la figura, exactamente es una figura muy parecida a la de la Catrina que hace ahora en México. Entonces se entienda por dónde vamos y muchos de los emblemas que tiene también. Esa música se toma como patriótica, y un día de estos yo vi un cristiano publicar un estado con esa música de fondo. Entonces yo me rasco la cabeza, ¿a dónde está su conocimiento? ¿Cuántas veces ha ido al culto? ¿Qué habrá leído de la Biblia? Donde la Biblia nos prohíbe rotundamente la adoración a cualquier cosa que no sea Dios. Hay música secular, o sea que no es cristiana, que es para los niños. Y hay música buena de los niños y hay música mala para los niños. Hay música para agraciar a una esposa o a un esposo, a una novia o a un novio. Lo que no tiene que contener son palabras de adoración, ni de divinidad, ni un culto más allá de lo que se debe dar. Pero yo le dedico a mi esposa la pareja ideal y yo creo que estamos bien. ¿Usted sabe qué es vivir con un hombre todo arruinado románticamente? Que nunca saca un ratito para agasajar a su esposa. Si la mujer se conquista, o una esposa que sea seca, que nunca tenga un romanticismo, que nunca dedica una canción, que nunca... Eso es feo. Yo no sé si... Porque por naturaleza nosotros somos románticos. ¿Por qué se ha limitado eso en la pareja? Por el motivo del feminismo diabólico y el machismo diabólico que se ha dado en nuestras sociedades, que es una competencia. Yo no me estoy metiendo en eso, ¿verdad? Pero no hay nada más lindo. La Biblia dice que somos uno cuando somos un matrimonio, y usted no ve al pie izquierdo que quiere jalar para allá y el derecho para allá. Imagínense, se abre, se despedaza el cuerpo, por esta mano agarra para un lado y la otra para otro. Todo el cuerpo trabaja en coordinación porque hay una cabeza que se llama Cristo, y hay una cabeza en el hogar que se llama esposo, y hay un corazón en la familia que se llama esposa y hay miembros en la familia que se llaman hijos. Y cuando todo el cuerpo está bien nutrido por el amor ágape, todo funciona. Entonces no toda la música es mala, pero si yo oigo música, más los géneros urbanos pervertidos que arrastran a la mujer al estado de un animal, a compararla con una perra, disculpen la palabra, o las mujeres que cantan canciones de promiscuidad sexual, de sexualidad, de perversión, ¿qué bendición puede tener un cristiano de estos? Esto es un pecado que blasfema contra Dios. Y la consecuencia de lo que usted está llamando a su hogar, la ruina de su hogar, está en la mesa servida. En cualquier momento le va a tocar. Y usted habla con un cristiano de estos y dice: estoy en prueba, estoy en un proceso. No, mi hermanito, lo que Dios se ve es que se quitó la faja y lo está cinchoneando. Lo está castigando por su manera de comportarse. Este estudio es bastante largo, hermanos. Vea, apenas estamos en 5 versículos y estamos ya acabando. Y quiero ir a la historia en el libro de Reyes para el próximo domingo, hermanos, no se lo pierda. En el ayuno estamos continuando con este pasaje.
Lo que sí quiero decirles, vea cuántas veces nosotros como cristianos nos hemos comportado como Abacú. Hemos hablado de lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. A veces le oramos a Dios de lo que sucede en nuestra sociedad. Pero a veces nosotros mismos nos estamos comportando como el pueblo de Israel en rebeldía. Y Dios viene y le dice a Abacú: voy a traer juicios sobre mi pueblo. Voy a traer tiempos difíciles. Esos tiempos están asomándose, hermanos. La iglesia va a ser zarandeada en este año que viene. Va a ser bastante zarandeada. No sé cómo el Señor va a zarandear antes de su venida. Muy posiblemente la iglesia va a ser zarandeada. Es la única manera que la iglesia busca a Dios. Tuvieron que ir 70 años a los cautiverios. Tuvieron que ver a los niños de ellos estrellados contra los muros de Israel, de Jerusalén. Tuvieron que ver el templo despedazado y sus ciudades quemadas, y ellos ir esclavos 70 años para que ellos pudieran aceptar. Por eso la palabra de Dios dice: te llevaré al desierto y haré que te vuelvas a enamorar de mí. Cualquiera pensaría: Dios es cruel. No, Dios es maravilloso. Dios permite y se quita la faja, porque Dios al que ama disciplina como un padre a un hijo a quien ama. Dios se quita la faja y nos castiga